Buenas tardes y bienvenidos al nuevo seminario de Lab Ferrer, donde hoy explicaremos cómo controlar el estrés hídrico en especies leñosas utilizando diferentes combinaciones de sensores, tanto de contenido de humedad como de potencial hídrico en el continuo suelo-planta-atmósfera. Mi nombre es Francesc Ferrer Alegre. Soy doctor ingeniero agrónomo, soy experto en biofísica ambiental y soy socio fundador y gerente de la empresa Lab Ferrer. Aquí tenéis nuestro teléfono y nuestro correo de contacto por si más tarde, después del seminario o cuando ya esté disponible en YouTube, pues queréis hacer alguna pregunta o consulta. Como sabéis, el seminario se graba y luego se hace disponible en el canal YouTube de Lab Ferrer, que es Biofísica Ambiental. También hay un chat donde podéis hacer preguntas. Normalmente, si tenemos tiempo, contestamos mínimamente alguna de las preguntas y si no, después enviamos las contestamos a nivel global. El seminario tiene una duración de unos 30-40 minutos y espero que os siga de utilidad. También, como os he dicho en el chat, tenéis el PDF de la documentación disponible en la plataforma. Más adelante, también si lo miráis en YouTube, pues nos enviáis una solicitud y os podemos enviar la presentación. Lab Ferrer podéis contactar a través de nuestro correo electrónico, nuestro canal YouTube, y os animo a que lo visitéis. Hay bastantes seminarios virtuales, tanto de contenido como también de cosas prácticas. Pues, por ejemplo, cómo pasar de las unidades de radiación solar de vatio metro cuadrado a megajoule metro cuadrado día. Es un ejemplo. También tenéis en nuestra web y las webs de los fabricantes de nuestros compañeros, de los cuales hablaré hoy. Está Meter Group de Estados Unidos, FloraPulse en Davis, California, y Implex, que son sensores de flujo de savia fabricados en Australia. También tenemos nuestro blog de biofísica ambiental, donde colgamos artículos de contenido normalmente. Este seminario de hoy va prácticamente en su totalidad dedicado a la interpretación de datos provenientes de este tipo de sensores de suelo, contenido volumétrico de humedad con sondas de potencial hídrico del suelo, sensores de temperatura, humedad relativa y déficit de presión de vapor, una variable muy importante para interpretar todo lo que son los sensores de planta, tanto a nivel de potencial hídrico de tallo, FloraPulse, o de flujo de savia. Hoy nos centraremos en este tipo de sensores. Para empezar, es muy importante tener una configuración bien hecha de la sensórica que utilizaremos en campo, ya sea para proyectos de investigación, pero también para agricultura comercial. Aquí tenéis el continuo suelo-planta-atmósfera, que utiliza un análogo de un circuito eléctrico que viene del año 1948, y se empezó a hacer esta analogía, ¿no? Pues el potencial hídrico es equivalente al potencial eléctrico, tenemos las resistencias y tenemos unos factores que hacen que el agua se mueva a través de este circuito. Aquí siempre dividimos el perfil del suelo, la zona radicular, en 2 o 3 capas, donde mediremos la humedad o el potencial hídrico. También un contador de agua muy importante, el data logger, que nos sirve para conectar todos los sensores, incluido el potencial, ahí el sensor de humedad relativa y temperatura del aire. Y aquí incluiríamos estos sensores de planta que en el caso tanto de FloraPulse como de flujo de savia se clavan en el tronco del árbol o de la vid. A esta configuración nosotros lo llamamos punto de control de sondas. Tiene un perfil de sondas a diferentes profundidades. Aquí os pongo unas profundidades orientativas. Esto es muy importante porque, sobre todo en riego por gotero, las raíces se malacostuman, ¿no? Y entonces creemos que, por ejemplo, en vid, que hay una cantidad importante de raíces profundas, pero en riego por gotero realmente las raíces están muy superficiales. Contador de agua, ya sea para gotero
o para aspersión, pluviómetro y otros sensores, como serían dendrómetros, flujo de savia, FloraPulse, que ya los hemos comentado. A nivel de sondas dieléctricas de humedad tenemos las de perfil. Esta es la nueva Teros 54 de Meter, que es una versión muy mejorada de ponderación de las 4 medidas que puede realizar, del buen contacto que tiene la sonda con el suelo, y las tipo modulares, que ya conocéis, tipo Teros, que las puedes colocar a diferentes profundidades y a diferentes colocaciones. Las sondas de potencial hídrico, lo primero que hay que tener muy claro es en qué intervalo de potencial vamos a trabajar. De 0 a 100 kilopascales, digamos que son riegos diarios, donde no queremos que la planta o el cultivo experimente prácticamente ningún tipo de estrés. Aquí estaríamos el tensiómetro, o el sensor camaleón, o la nueva Teros 22, que saldrá, supongo, el año que viene. Y otro tipo de sensores que son muy ideales para cuando queremos aplicar déficit moderado e incluso déficit severo, como sería en este caso la Teros 21. Hoy todos los ejemplos serán con la sonda Teros 21. Sensor de humedad relativa, un poco para que tengáis un poco de cultura de sensórica, es un polímero que va cubierto con un teflón. El teflón deja pasar el vapor, pero no deja pasar el agua líquida. Y ese polímero absorbe o, digamos, expulsa agua en respuesta a la humedad relativa del aire, y esto se traduce en una señal eléctrica. Son sensores digitales. Aquí las ecuaciones no voy a extenderme porque ya hay un seminario en el canal YouTube donde todo enteramente dedicado a todos los cálculos que se hacen o a partir de un sensor de temperatura y humedad relativa para expresar lo que es la concentración o la presión de vapor en el aire. Aquí os pongo las fórmulas de la presión de vapor en saturación y del déficit de presión de vapor, que es importantísimo en todo lo que es la interpretación de datos de sensores de planta. El sensor FloraPulse es un sensor que comercialmente es relativamente nuevo, unos 2-3 años. Es un nanotensiómetro muy pequeñito que se clava dentro, digamos, dentro de un orificio que se hace en el tronco, en el cual se pone un cemento muy líquido que hace de contacto hidráulico entre el chilema y ese tensiómetro, de manera que el tensiómetro nos mide digamos, la tensión con la que la savia, digamos, el agua está en el chilema. ¿De acuerdo? Ves que hay que hacer un agujero en algunas especies, por ejemplo, con avocado, en aguacate, pues hay un problema con la respuesta de la herida, ¿no? Del árbol hacia una herida que tapona ese agujero que hacemos para insertar el FloraPulse. Sensor de flujo de savia, hay varias metodologías y varios modelos. Este es el de Implex, que es un Heat Pulse Subflow Sensor. Digamos que emite un pulso de calor muy pequeñito y los sensores de temperatura, tanto digamos savia arriba como savia abajo, nos miden la velocidad de ese pulso y esto digamos, se recalcula posteriormente lo que es los litros hora o litros día que el árbol ha transpirado. Una pregunta muy recurrente y muy importante, tanto para los sensores de suelo como de planta, es cuántas sondas o sensores necesitamos por hectárea. Aquí la pregunta es, digamos, si queremos tener un valor el máximo de exacto de esa variable en la parcela, pues como más sensores mejor, ¿vale? Entonces, si tenemos un presupuesto muy grande, pues pondremos muchos sensores. Pero como no es el caso, normalmente pues lo que intentamos es escoger un único punto de manera que la dinámica de esas variables o de esos indicadores derivados que sacamos de ese sensor nos representen el comportamiento y la respuesta de esas variables o de esos indicadores
pues a condiciones climáticas o digamos, a prácticas de manejo que afecten el sistema. Entonces, para conseguir esto, es muy importante, si hablamos de una finca, ¿no? Una finca de muchas parcelas, es muy importante tener una clasificación de estas parcelas en función de estos criterios que pongo aquí, sobre todo del agua disponible total, que es función sobre todo de la profundidad, de la textura y de la cantidad de piedras, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos todas las parcelas, digamos, clasificadas o caracterizadas según estos criterios, podemos agruparlas en 3 o 4 tipos. Como más tipos tengamos, más unidades representativas tendremos, o más unidades diferentes tendremos, y más nos costará monitorizar esas unidades. Dentro de esas tipologías, pues escogeremos una parcela en concreto que nos representará una definición tipo de suelo. Posteriormente, una vez ya tenemos seleccionada la parcela, pues dentro de la parcela también tendremos que seleccionar el punto exacto donde vamos a colocar los sensores, tanto de planta como de suelo. En este caso es una parcela de vid, donde lo hicimos con barrena y observaciones manuales de la textura, y la dividimos en dos y decidimos también digamos, hablando con el técnico, que esta subárea sería la mejor para monitorizar. Hay metodologías más sofisticadas, como sería la combinación de imágenes digitales de vigor, pues por ejemplo con mapas de suelo a través de métodos electromagnéticos. Esto es un ejemplo de Ana Palecha del IRTA, donde veis que no es necesario hacer demasiadas clases, en este caso de vigor. Con 2 o 3 es suficiente para decidir dónde vamos a poner los sensores. Recordaros de nuevo nuestro canal de biofísica ambiental, ahí hay muchísima información, y cualquier requerimiento que tengáis pues será bienvenido y para abordar diferentes temas. Ahora, por ejemplo, estoy preparando también un pequeño Excel donde explico cómo pasar de fotones de luz a energía, cómo cambiar de unidades radiométricas a unidades fotónicas, para relacionar fotosíntesis, balance de energía, etcétera, etcétera. Y vamos ya a entrar, hoy lo hemos organizado en estudios de caso, donde la principal pregunta es ¿cuándo tengo que regar? Vamos a empezar con vid, un ejemplo de vid. Aquí tenemos la configuración de sensores. En este caso, nosotros siempre instalamos el sensor dentro del bulbo húmedo, con tendencia a colocarlo debajo del gotero, porque nos da una mejor, más información sobre la recarga del perfil y la absorción de agua por la planta. En este caso tenemos 3 sondas de potencial a 3 profundidades y 2 sondas de contenido de humedad. Esta gráfica nos muestra una semana de datos, esto creo que es la campaña 2021, en mes de julio, y es a toro pasado, digamos, ¿no? Es la semana pasada, vemos las columnas con los riegos y como técnico nos preguntamos, ¿hubiera tenido que regar el 23 de julio o el 24? ¿Hubiera tenido que regar antes? Entonces, aquí tenemos tiempo en el eje de las X y aquí en el eje secundario tenemos tanto por ciento de agua disponible para la planta. Este indicador es 100 indica capacidad de campo y 0 es punto de marchitez. Y de forma, digamos, por defecto, cuando no tienes más datos, un umbral o una zona de confort muy típica es trabajar entre 100% capacidad de campo y el 50% de agua disponible. Digamos que aquí la fracción de agotamiento, decimos, es este 50%. Dentro de esa zona de confort, teóricamente, la planta no cierra estomas. Lo que vemos aquí, por ejemplo, después del riego del 20 de julio, es que hay unos ritmos de absorción muy fuertes y a partir del 22, cuando ya estamos por debajo del 50%, ya vemos que el ritmo de absorción es muy pequeño hasta quedar prácticamente plano. Aquí hubiéramos podido decir, pues quizá
para mantener la planta bien hidratada hubiéramos tenido que regar el 22 o el 23 de julio, pero posiblemente por una cuestión de fisiología del ciclo, de aplicar cierto estrés, pues nos hemos esperado o por disponibilidad hídrica. Ahora vamos a ver qué nos indica el mismo periodo, pero utilizando los datos de potencial. Esto es la sonda Laterus 21. Aquí tenemos en el eje secundario el potencial hídrico y tenemos unos umbrales que hemos sacado de la literatura. Pues de 0 a 100 no hay ningún estrés, de 100 a menos 500 hay cierto estrés, un estrés moderado, y a partir de 500 ya decimos que la planta pues ya está estresada. Aquí vemos también las profundidades, no es lo mismo estar en una zona a 15 o a 30 centímetros que a 50. Ves que la absorción a 50 es mucho más es menor, posiblemente debido a que la densidad radicular en esa profundidad es mucho menor. Y vemos que sí, que hasta el día 23 vemos que hay un descenso que ya digamos, pasamos ya a estrés severo, no a 50 centímetros, pero luego vemos que realmente pues, los días posteriores, hasta que no riego, llegamos a potenciales bastante severos, de menos 1000. ¿Vale? Hemos estado un día o dos a menos 1000 kilopascales. Esto, digamos, el enólogo o el viticultor, el técnico de finca, y nos tendría que decir si nos hemos pasado de frenada o no. Aquí es cuando entra, digamos, toda una documentación muy importante que hay que tener, que también la podemos sacar de ensayos que vamos haciendo nosotros en la propia finca, pero todo lo que son los umbrales y las fases de cultivo. Esto son las gráficas típicas de Hernán Ojeda. Esto es vigilad, que no es potencial de suelo, sino es potencial hídrico foliar. Pero digamos, nos gustaría tener lo mismo para el potencial hídrico de suelo, en este caso, o para el potencial hídrico de tallo. Un poco aquí lo que quiero decir es que es muy importante tener al menos cierta literatura, como más local y más específica mejor, de esos umbrales que son muy fáciles de interpretar cuando tienes medidas de potencial. Ahora pasamos al ejemplo de trufa. Aquí os pongo también la trufa. Se nace y crece en la parte superficial del suelo, entre 0 y 20. A 30 ya no interesa que nos salgan trufas, porque cuesta mucho más trabajo encontrarlas y sacarlas. Y tampoco nos interesa regar mucho por debajo o que haya mucha agua disponible por debajo de 30, porque si no estamos dando vigor al árbol, que se ve que tampoco interesa tanto. Entonces, aquí se pueden hacer diferentes configuraciones, sondas de potencial, son muy importantes, y la sonda de humedad la utilizamos también para tener los umbrales de agua disponible, pero también para saber el frente de humectación, sobre todo. Aquí vemos un ejemplo. Esto creo que es la campaña 2022. Vamos de abril hasta enero. Y esto es el potencial hídrico del suelo a 10 centímetros. Es muy superficial. Vemos que hay mucha disponibilidad de agua hasta mediados de junio. Y entonces aquí ya tenemos estos ciclos de secado con ciertos repuntes debido a lluvias o a riegos. Y aquí, sin saber mucho de trufa, pero hemos puesto un umbral de menos 500. Veis que en algunas semanas sí que aquí a 10 centímetros hemos estado pues por debajo de este umbral. Hay gente que también dice menos 1000, hay gente que también dice menos 200. Aquí hay diferentes escuelas de interpretación. Pero ¿qué pasa si vamos a 20 y a 30 centímetros? Pues digamos que el potencial tampoco ha sido tan negativo, digamos, ¿cómo lo diríamos?, tan extremo. En ningún caso hemos superado los 500, y esto quiere decir, digamos, que digamos, ha conservado muy bien la humedad a 20 y a 30 centímetros. Esto sería, digamos, con las ondas de potencial. Si ahora vamos a ver
Aquí en este caso instalamos una sonda de humedad a 20 centímetros. Aquí está en amarilla en el eje secundario. Y esto veis el diagrama típico, ¿vale? Ciclos de secado debido a la evaporación y a la transpiración, riegos o lluvias que nos recargan el perfil y digamos, yo lo llamo el Everest, digamos, esta bajada brusca que nos refleja un drenaje muy rápido debido a la gravedad, a los macroporos. Aquí estas dos líneas, la azul es la línea que sería capacidad de campo, que diríamos es este momento donde el drenaje de gravedad rápido cesa, y el punto de marchitez no lo obtenemos de funciones de DAFO-transferencia, que se obtienen a partir de la textura, sino que lo sacamos de forma dinámica. Vemos que el valor más seco que vimos, está sobre el 21%, y nosotros tenemos una metodología por sistema, digamos, restamos 2 o 3 puntos de este valor mínimo y en este caso pues fijamos punto de marchitez en 18. Con estos dos valores lo que hacemos es construimos esta gráfica donde tenéis el agua disponible para la planta, donde 100 es capacidad de campo y 0 es punto de marchitez. Y también volvemos a establecer esta zona de confort de 100 a 50. Pensad, esta zona de confort de agua disponible está pensada del 50% para frutales. No sabemos, yo hablando con compañeros investigadores, para la encina no se sabe muy bien si este valor es bueno o es malo. Sí que sabemos que la encina es muy dependiente del déficit de presión de vapor. Enseguida cierra estomas. ¿Ya? Y aquí lo que vemos a 20 centímetros, podríamos decir que los valores de agua disponible que están por debajo de 50 son donde quizá ha habido cierto estrés. No sabemos la correspondencia con el ciclo de la trufa ni con el ciclo de la encina. Y luego también vemos, en rojo tenéis el potencial hídrico a 20 centímetros. Hemos dicho aquí a mano derecha, en el eje secundario, sí que baja en algún momento en agosto a menos de 400, pero se mantiene, digamos, en valores muy, muy suaves, para decirlo de alguna manera. Estos serían lo que nos tenemos que ir acostumbrando, que el grado de estrés o el indicador de estrés lo podemos tener de varias fuentes de información. En este caso tenemos dos indicadores de estrés que nos están diciendo que ambos que ha habido poco estrés a 20 centímetros. Pues si dos indicadores nos dicen que hemos tenido poco estrés, pues da más seguridad a la hora de verificar nuestra, digamos, nuestra hipótesis nula o entender lo que está pasando y tomar decisiones. Y aquí en Trufa, la pregunta del millón es ¿qué umbrales de potencial líquido de suelo y de agua disponible utilizamos? Y aquí pues hay 1000 teorías porque también hay poca investigación y son sistemas muy complejos, que no sabemos si estamos hablando del árbol, de la trufa, si es el micelio en fase vegetativa, si estamos hablando de la trufa que está engordando o tiene que sobrevivir, etcétera, etcétera. Pasamos ahora al pistacho. Esto es una explotación en la zona de Lleida y aquí instalamos sensores de flujo de savia, sensores de potencial hídrico de suelo y digamos, extraído de una estación meteorológica, una Atmos 41, el déficit de presión de vapor. De flujo de savia, aquí el indicador que utilizaremos es la relación entre el flujo de savia potencial y el flujo de savia actual. Sería como si este índice es 1, quiere decir que el árbol está transpirando a tope. O sea, en condiciones de suelo no limitantes. Ya os voy a explicar. Las sondas Ceros 21 las teníamos colocadas a 15, a 30 y a 50 centímetros debajo del bulbo. Y vamos a examinar el periodo que va desde finales de mayo a finales de agosto de la campaña pasada. Aquí tenéis la gráfica de DPV en azul, eje primario, y de temperatura máxima diaria en el eje secundario. Veis que el año pasado hubo
periodos, cada separación es una semana, periodos, 2 periodos, casi 3 periodos, con el DPV muy alto, por encima de 250, y con temperaturas máximas superiores a 30. Aquí veis luego a finales de junio y mediados de julio un periodo menos seco y menos caluroso, ¿de acuerdo? Y también aquí os he puesto el potencial hídrico del suelo, que es un promedio diario de las 3 profundidades, 15, 30 y 50. ¿De acuerdo? Lo hemos ponderado de forma igual para las 3 profundidades y vemos que en estos periodos digamos, de alta temperatura y alta demanda hídrica, tenemos unos potenciales promedios del suelo bastante secos, bastante negativos. Este periodo, posiblemente debido a lluvias o a riego, pues tenemos un estado hídrico del suelo muy, muy favorable. Y luego tenemos que los riegos en el periodo final, pues digamos que no han sido suficientes para mantener la zona radicular en un estado hídrico que podríamos decir favorables. Cuando trabajamos con sensores de planta, hay que saber cuáles son esos valores, ya sea potencial hídrico o del tallo o transpiración, en este caso sería la transpiración por árbol, iría. ¿Cuáles son los valores para un suelo bien regado, sin limitaciones? Lo que se llama la línea base, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí os he puesto el déficit de presión de vapor como variable que nos, ¿cómo se diría? La variable que nos determina la demanda hídrica del aire. Cero quiere decir que no hay demanda hídrica porque está, digamos, el aire saturado de vapor. Y como más seco, pues más, digamos, como mayor es el déficit de presión de vapor, más seco estará el aire en relación a los estomas. Y aquí tenemos el flujo de savia. Aquí os he puesto unos puntos correspondientes al flujo de savia para el suelo muy húmedo, que no es limitante, entre 0 y 20 kilopascales. Y sale una relación bastante rectilínea que, digamos, esa pendiente la ha utilizado para crear este envoltorio de todos los valores diarios del periodo estudiado entre mayo y agosto. ¿De acuerdo? Sale este envoltorio y llega a un punto, digamos que aunque haya más demanda atmosférica, el árbol ya no transpira más. Nos sale este envoltorio, que es esta fórmula. Y esto sería lo que sería el flujo de savia potencial. A mí me interesa sobre todo los valores, los días en que el déficit de presión de vapor está por encima de 1, digamos, porque son los días donde hay más demanda y hay más necesidades de riego. Con esta función y los datos de flujo de savia, digamos, hemos hecho estas gráficas, que es en verde, tenéis el flujo de savia, el ratio entre el flujo de savia actual y el potencial. El potencial es esa gráfica que hemos hecho. Uno sería que el árbol está transpirando a su capacidad potencial y 0 sería que el árbol no está transpirando. Digamos que es un indicador de estrés de planta basado en el flujo de savia. Aquí veis que realmente el flujo de savia o la transpiración es muy dependiente, digamos, del DPV, del déficit de presión de vapor. Cuando se dispara el DPV, digamos, vemos que realmente baja digamos, la transpiración, porque cierra estomas, aquí igual, ¿vale? Y luego vemos que quizá la disponibilidad hídrica es secundaria. Veis que aquí sí que hay un mínimo sobre mediados de junio que corresponde con unos mínimos muy fuertes de potencial hídrico del suelo, pero también corresponde con un déficit de vapor muy alto. Y aquí
vemos que en este periodo, a principios, mediados de agosto, tenemos déficits de presión de vapor muy altos, pero es que también tenemos potenciales hídricos bastante secos, de manera que aquí sí que hay una acentuación de este estrés. Esto sería una utilización de los datos de flujo de savia como indicador del estrés. Entonces, aquí de vuelta, ¿no? Tendríamos que decidir qué umbral es el que nos incita a regar, ¿no? Aquí yo he puesto esta fracción, esta zona de confort, que en realidad es 1, sería una reducción del 75% de la transpiración potencial, como un criterio sin saber mucho, ¿no?, de fisiología vegetal, de decir, bueno, si estoy por debajo del 75% de la transpiración potencial, ya empiezo a estar en estrés, ya puedo tener implicaciones tanto en, digamos, en el desarrollo del fruto como el crecimiento vegetativo. Pero bueno, sería un buen criterio para hacer un déficit hídrico regulado. Si pasamos ya al ejemplo del almendro, esto es una parcela de la empresa Tarifilla de Sevilla, y aquí tenemos un sensor FloraPulse instalado en dos sensores FloraPulse instalados en un tronco del mismo árbol, y esta gráfica nos muestra la primera, una semana del mes de mayo de este año. En azul tenéis el déficit de presión de vapor. Veis que en el anterior ejemplo llegamos a 2,5, aquí hemos llegado a 4 o 4,5 de forma bastante, fue una ola de calor de esas semanas. Y aquí tenéis la respuesta del sensor de FloraPulse de potencial directo de tallo. Veis que los dos sensores tienen un comportamiento al mediodía un poco diferente, ¿eh? Uno continúa bajando y el otro se queda digamos, más parado. En cambio, digamos, entre las 6 de la tarde y las 12 del mediodía tienen un comportamiento, una recuperación, una rehidratación completamente igual, ¿no? Esto puede decir, es la importancia a veces con este sensor de el punto exacto donde se instala en el tronco. Aquí lo que os quería mostrar son 2 días, el día 8 de mayo y el día 15 de mayo. El 8 de mayo vemos que hay mucha temperatura, mucho déficit de presión de vapor, y vemos que el potencial hídrico de tallo se dispara a valores muy negativos, vemos que hay mucho estrés. Y aquí también, comparado con con el día anterior, vemos también que hay un poco un repunte de déficit de presión de vapor y una bajada importante del déficit del potencial hídrico de tallo. Aquí sí que instalamos sondas de potencial hídrico para esos mismos días. Veis a 15 y a 30, aquí en el eje primario, los dos potenciales, y estos los datos del contador de agua. Veis que el 8 de mayo sí que el suelo estaba un poco seco, pero sin llegar a un valor umbral que yo he puesto en 150, menos 150, pero sin llegar a valores muy, muy negativos dentro del umbral de estrés suave. Digamos, sí que el potencial de tallo se disparó porque se había disparado mucho el déficit de presión de vapor. ¿Vale? El día 15 de mayo vemos que el suelo ya está seco de forma bastante importante, y sí que subió el déficit de presión de vapor, pero sí que vemos que comparado con los días anteriores, veis que el potencial hídrico de tallo ha bajado más, posiblemente debido a que el suelo también estaba más seco. Es una combinación de los dos factores, del suelo y del aire, pero sí que vemos que la atmósfera tiene, digamos, que el potencial hídrico de tallo es muy sensible a la demanda hídrica y a la temperatura del aire. Lo que os decía, la importancia de documentarse sobre valores umbrales y de las fases de lo que significa el impacto sobre el crecimiento y sobre la formación del fruto. En potenciales hídricos de tallo hay mucha información porque se han hecho muchas medidas con cámara de presión. En concreto en almendro están los valores, unas tablas en Davis, y esto es una gráfica digamos, de la estrategia de riego deficitario controlado del equipo de Joan Girona,
en el IRTA. Aquí veis que en fase 3, digamos, se puede aplicar un estrés moderado que digamos que creo que puedes llegar a valores de menos... No, esto es en paraguayo, perdón. Bueno, que aquí habría que combinarlo con estos umbrales y con la literatura, que hay bastante literatura disponible también en España, para establecer estos umbrales de potencial hídrico de tallo para estas fases. Si vamos al siguiente cultivo, el paraguayo, esto es un sensor FloraPulse instalado en una parcela comercial de Aitona, en un proyecto del IRTA que se llama FertiDigital. Y esto lo que veis es el potencial hídrico de tallo solo en el mediodía. Digamos que el programa ya saca solo lo que sería el potencial de tallo máximo en lugar de ver toda la dinámica diurna. Aquí veis que hasta mediados de abril el árbol estaba relativamente muy estable y que luego sí, ya empezó a detectar más estrés, entrando en un umbral ya de estrés moderado o suave y luego ya un estrés más tirando a moderado, severo. Y aquí vemos que el día 17 de mayo hubo un mínimo, digamos, del potencial de tallo que coincidió también con un repunte de la calor y el déficit de presión de vapor. Aquí en este ensayo no tenemos sondas de potencial, que sería muy interesante también tener esos datos del potencial hídrico en el suelo. Aquí los umbrales están más bien trabajados. Esto es una foto del FAO 66, del equipo también de Joan Girona, donde veis también los umbrales para distintos grados de estrés del potencial hídrico de tallo, que realmente es lo que nos da al mediodía, que es lo que nos da el sensor FloraPulse. Y, de nuevo, estos umbrales se tienen que combinar con esta estrategia de riego deficitario, si es el caso. Este año no hay opción, digamos, ¿de acuerdo? Y a mirar la literatura que hay respecto a ese ajuste, digamos, o de esos potenciales de tallo, ¿no? Pues en este caso, en este dossier, ¿no? Nos indican que en esta fase 2 podemos llegar hasta 1,5 megapascales de potencial hídrico de tallo, ¿de acuerdo? Sin hacer daño, digamos, a lo que es la calidad, a la formación de fruto, etcétera, etcétera. Y ya está. Esto es, digamos, todos los casos que quería explicar de ejemplos de cómo combinar diferentes fuentes de información en el continuo suelo-planta-atmósfera. Pensad que ahora, sobre todo con este sensor FloraPulse, hay una disponibilidad de datos de lo que nos faltaba, ¿no? de este potencial hídrico de tallo, digamos, ha sido un salto cualitativo muy importante y ahora nos toca pues, relacionarlo tanto con el déficit de presión de vapor como con el potencial hídrico del suelo y el agua disponible. Entonces, a tener en cuenta sería lo más importante, que es lo último que pongo aquí, es tener documentados los umbrales de diagnóstico para estos indicadores que tengo de estrés, ¿vale? Porque nos dirán diferentes cosas o diferentes grados de estrés y, digamos, si todos coinciden, quiere decir que realmente estaremos seguros de ese grado de estrés y podemos tomar una mejor decisión del momento de riego. Para llegar a hacer esto con confianza, tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos. No poner sondas sin ton ni son, esto es importantísimo. Por eso hay que tener en cuenta pues, qué red inalámbrica de sensores tengo, qué es lo que es, digamos, el tipo de data logger, la red de conexión, etcétera, etcétera. Tener definidas las unidades de gestión representativas. Tener muy claro cómo establecer esa zonificación de las subparcelas para saber dónde instalamos, sobre todo la característica del suelo, profundidad, textura y cantidad de piedras, y la configuración del punto de control, digamos de poner la mínima cantidad de sondas, pero que nos den primero el orden de magnitud de las variables que vamos a medir y que nos reflejen
lo que está pasando en el sistema, pues el aporte de agua y los procesos de transpiración y evaporación. Y muy importante, poner sensores, sabéis que no es gratis, pero os recomiendo que dediquéis una parte del presupuesto a que alguien, vosotros o alguien, haga un mantenimiento de los equipos, una validación y una formación muy recomendable una vez al año, al menos, porque yo puedo hacer un webinar, pero luego la gracia y digamos, ¿cómo os lo diría? La riqueza y el valor de los datos está en trasladar esas relaciones de variables a vuestro caso específico. Y de nuevo, pues muchas gracias. Estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Y cualquier duda que tengáis o pregunta, pues la podéis hacer ahora en el chat o posteriormente por email. Yo ahora miraré a ver si hay alguna pregunta, pero si no, pues os las contestaremos por correo electrónico. Muchas gracias.